En esta lección me interesa mostrar algunos ejemplos en donde vamos a calcular algunas integrales de variable real mediante el uso de la fórmula de Cauchy y de las fórmulas derivadas que ya estuvimos tratando en las lecciones anteriores. Aquí lo que se trata de recalcar es que la variable compleja y específicamente las fórmulas de Cauchy son útiles para calcular algunas integrales definidas que tienen que ver con funciones de variable real. Aquí lo que hay que recalcar, entre otras cosas, es que lo que vamos a hacer es calcular integrales definidas, es decir, con ciertos límites ya concretos que nos van a permitir relacionar las integrales que aquí nos interesan con contornos específicos en el plano complejo. Espero que los ejemplos que veremos enseguida complementen lo que ya hemos estado tratando en algunas lecciones previas. Lo primero que hay que recordar es que la fórmula de Cauchy lo que nos dice es que si tenemos una función f de z que es analítica en algún cierto dominio y nos fijamos en algún punto z0 que se encuentra dentro de ese dominio, lo mismo que la curva C, entonces este cociente f de z sobre z menos z0 deja de ser una función analítica. Precisamente aquí en el punto z0 tenemos una singularidad y justamente la integral sobre esta curva cerrada nos reproduce el valor de la función f en el punto z0. Como ya recalqué, esta fórmula es realmente algo notable por el hecho de que nos permite calcular el valor de la función analítica f en cualquier punto dentro de la curva C, simplemente a partir del conocimiento de los valores de la función f a lo largo de este contorno. Además, recordemos que uno puede deformar el contorno como sea conveniente y mientras no atraviese puntos en donde el integrando sea singular, la integral tiene exactamente el mismo valor. Aquí a propósito he dibujado una curva que no tiene que ser un círculo o alguna figura geométrica regular, sino que lo que es importante es que no nos salgamos de la región donde la f es analítica y mientras hagamos deformaciones que sigan conteniendo al punto z0 en su interior, esta fórmula sigue siendo válida. Ya vimos también que a partir de esta fórmula de Cauchy básica, uno puede obtener fórmulas similares para las derivadas de orden superior, lo cual, como ya vimos, significa que si una función de los complejos en los complejos es analítica en un cierto dominio, entonces el hecho de que su derivada exista allí implica que todas las derivadas a todos los órdenes también van a existir. Y de hecho, aquí también ocurre que el valor de la derivada de cualquier orden dentro de esta región va a estar determinado por el valor de la función en los puntos de la curva C. Ahora, en algunos casos, como veremos en los ejemplos que siguen, puede ocurrir que la curva que nos interesa por alguna razón incluye no a una singularidad solamente, sino a más de una. Vamos a comenzar con el caso sencillo en que tuviésemos una curva C, de tal forma que nos interesa una integral como las que aquí tenemos arriba, pero vamos a pensar que esta curva encierra más de un punto donde el integrando es singular. Aquí voy a llamar C1 y C2 a curvas cerradas que encierran solamente a una de estas singularidades, y lo que vamos a demostrar enseguida es que la integral sobre C, aquí como de costumbre, siguiendo el sentido positivo, vamos a ver que esta integral es lo mismo que la suma de las dos integrales sobre las curvas C1 y C2, en todos los casos siempre siguiendo el sentido positivo. Y la forma en que eso se puede demostrar fácilmente es utilizando un procedimiento que debe ser familiar para ustedes de los cursos de cálculo integral en varias variables. Lo que hacemos es comenzar con la curva que teníamos originalmente aquí, esta curva C, y agregamos las curvas C1 y C2 ya indicadas arriba, y ahora agregamos también estos dos tramos que al final vamos a suponer que se van acercando entre sí uno al otro de tal manera que las contribuciones de estos dos se cancelen,
y lo mismo de este lado. Ahorita voy a hacerlo con un poquito más de detalle. Entonces lo que vamos a hacer es fijarnos ya no en la curva C como estaba dado originalmente, sino que ahora hacemos este recorrido adicional partiendo de la curva C, pero agregando estos caminos que van a permitir unir la curva C con las curvas C1 y C2. Lo que podemos ver es que para esta curva, que por construcción es una curva cerrada, aquí ahora en su interior, que sería esta región, no hay singularidades. Entonces, si suponemos que tenemos una función g que es bien comportada en toda esa región, recuerden, aquí las únicas singularidades se encuentran en z1 y z2, entonces aquí no hay ningún problema. De acuerdo con el teorema de Cauchy, la integral de g sobre esta curva ahora tiene que ser 0, y esta curva la podemos indicar así, como c menos c2 menos c1. La idea es que cuando hacemos este recorrido vamos a pasar por los puntos que pertenecen a C2, solamente que en el sentido negativo. Aquí vean que al seguir este sentido vamos a recorrer los puntos de la curva C2 en sentido contrario, y eso se indica con este signo menos. Y lo mismo va a ocurrir cuando ingresemos aquí a recorrer los puntos de C1, lo haremos en sentido contrario al sentido positivo. Como dije antes, estos segmentos que estamos añadiendo, vamos a tomar finalmente un límite en donde se vuelve este camino cada vez más y más estrecho, de tal manera que una contribución de la integral de línea sobre este tramo se cancele exactamente sobre este otro, simplemente porque vamos a recorrer los mismos puntos, pero en sentido contrario. Entonces, por eso nos olvidamos de estas contribuciones desde un inicio. Lo que queremos decir con esta expresión es que justamente esta integral sobre esta región va a ser lo mismo que la integral sobre C menos la integral sobre esto de 2 menos la integral sobre este 1. Y ahora de ahí entonces podemos deducir que como toda esta combinación es igual a 0, la integral sobre C efectivamente es la suma de las integrales de esta función sobre C1 y C2, suponiendo, repito, que esta función g tiene como únicas singularidades a los puntos Z1 y Z2. Aquí claramente se puede entonces uno dar cuenta que iterando este mismo procedimiento, el resultado es válido para cualquier número finito, por lo menos, de singularidades que podemos ir separando mediante curvas cerradas que van a ir encerrando a cada una de las singularidades por separado. El primer ejemplo concreto que vamos a tratar en esta lección se refiere a esta integral en donde los coeficientes han sido escogidos no precisamente por las aplicaciones físicas o geométricas de esta función, sino simplemente para que los cálculos que vienen a continuación sean algo relativamente sencillos, como ya iré recalcando en lo que sigue. Entonces aquí la idea es que comenzamos con una integral de una función real y vamos a suponer concretamente, por ejemplo, este θ puede representar un ángulo que va de 0 a 2pi y lo que nos interesa es determinar, repito, el valor de una integral definida como la que aquí aparece, es decir, no estamos buscando una primitiva de esta función, sino que lo que queremos es el valor ya numérico. El resultado de todo eso tiene que ser algún número real y lo queremos determinar. Y para ello, lo que podemos hacer para comenzar, y esto puede servir como un método bastante general, vamos a sustituir las funciones trigonométricas que aquí aparecen por las expresiones que corresponden de acuerdo con el uso de exponenciales imaginarias. Entonces, el seno de 2θ, por ejemplo, sería 1 entre 2i por e a la 2iθ. Recuerden que este cociente sirve para definir la función seno, de hecho para cualquier argumento complejo, pero en este caso queremos que 2θ sea una cantidad real. Algo similar hacemos aquí en el denominador. El seno de θ es 1 entre 2i por e a la iθ menos e a la menos iθ. Y entonces directamente esto y aquí lo que aparece a la derecha sería exactamente lo mismo. Y lo que vamos a hacer adicionalmente es tratar de relacionar esta integral con una integral en el plano complejo, de hecho sobre una curva cerrada, que es el tipo de integrales que podemos calcular mediante las fórmulas de Cauchy. Entonces vamos a pensar por conveniencia en un círculo unitario, donde entonces los puntos de ese círculo tienen la forma e a la iθ,
De aquí entonces se deduce que dz es e a la i teta por i de teta, y por lo tanto este de teta que aparece aquí se puede sustituir por dz sobre i e a la i teta. Es decir, lo que quiero es poner todo en función de la exponencial e a la i teta, y de hecho aquí podemos ver, después de multiplicar numerador y denominador por un factor de 2i, que se va a cancelar en estas fracciones, aquí lo que vamos a tener es que este primer término es exactamente z cuadrada, este otro es z a la menos 2, y aquí después de multiplicar por 2i tendríamos un 10i, este 3 afecta estos dos términos, y sustituyendo la z por lo que corresponde, tenemos esta expresión, y aquí nuevamente e a la i teta se sustituye por z, y ahora vean que la variable z reemplaza a la variable teta que teníamos aquí originalmente, y de esto que era una integral real sobre un intervalo de longitud 2pi, se ha convertido en una integral en el plano complejo, concretamente sobre un círculo de radio 1. Ahora, simplemente por pasos algebraicos elementales, aquí lo que conviene hacer es factorizar un z a la menos 2 en el numerador, quedando las cosas de esta forma. Y ahora en el denominador lo que hacemos es multiplicar esta z por los términos que aparecen aquí en esta primera parte. Y eso entonces, separando esta i, nos da 3z cuadrada, que es este primer término, 10i por z, que es el segundo, y en este último, al hacer el producto, z desaparece, quedando un menos 3. Ahora, este denominador que aparece aquí, por ser un polinomio cuadrático, se puede factorizar como el producto de dos polinomios de primer grado. Justamente ese es el contenido del teorema fundamental del álgebra, del que ya hablamos en lecciones anteriores, y no es difícil hallar las raíces de este polinomio. Justamente los valores numéricos que aquí aparecen, este 5 y este 3, han sido escogidos para que este polinomio tenga raíces que se puedan expresar en forma sencilla, y lo que uno encuentra fácilmente, por ejemplo, utilizando la fórmula general para resolver una ecuación cuadrática, es que las raíces de este polinomio están dadas en menos 3i y menos i sobre 3. Aquí casualmente las dos raíces que aparecen son imaginarias, y los coeficientes que las acompañan son cosas sencillas, un 3 y un tercio. Bien, entonces el denominador, una vez que lo factorizamos de esta forma, separando un factor de 3, todo eso se puede escribir así. Y lo que podemos notar ahora es que toda la función que se está integrando es bien comportada, excepto en 3 puntos en donde el denominador vale 0. El denominador se hace 0 cuando la z vale 0, que aquí está indicada. También esto se hace 0 cuando la z vale menos 3i, que sería un punto que se encuentra afuera de este círculo de radio 1. Y también hay una singularidad en z igual a menos i sobre 3, que sí se encuentra también dentro de este círculo. Entonces, esta singularidad no interesa para lo que ocurre en relación con este contorno, y lo único que queremos entonces hacer es preocuparnos de lo que pasa con estas dos singularidades, y como ya se mostró anteriormente, el resultado del cálculo de esta integral sobre esta curva cerrada va a ser lo mismo que sumar integrales similares de la misma función sobre cada una de estas singularidades separadamente. Vamos a comenzar preocupándonos por esta singularidad que aquí aparece debajo del origen. Entonces lo que hago es escribir la función que tenemos aquí, que vino de la expresión original. La ponemos de esta manera para que justamente en el denominador nos quede algo de la forma z menos z0, y aquí arriba sería una cierta función de z que en un círculo aquí de un radio suficientemente pequeño va a ser una función bien comportada. Recuerden, esto solamente se vuelve singular en z igual a 0 y en z igual a menos 3i. Así es de que si tomamos aquí un círculo pequeño con un radio menor que un tercio, entonces vamos a poder aislar esta singularidad. Esta función entonces en ese disco es una función analítica, y por la fórmula básica de Cauchy, esta integral entonces sería 2pi por el valor de esta función, todo esto que está en el numerador, aquí aparece, en el punto z0, que en este caso es menos i sobre 3. Entonces lo que tenemos que hacer es evaluar esta función en z igual a menos i sobre 3, lo cual es un problema aritmético, digamos,
bastante sencillo. Tenemos el 2pi, z cuarta sería entonces 1 sobre 3 a la cuarta, que es 81, 1 sobre 81 pues, menos 1. En el denominador, z cuadrada, vean ustedes, nos va a dar menos 1 noveno. Si la z vale menos i sobre 3, aquí pues tenemos esa combinación. Y el resultado de todo esto es un número complejo, en principio, aunque haciendo las simplificaciones resulta que la parte imaginaria que tenemos aquí abajo se va a cancelar con la i que aparece aquí arriba. Y curiosamente el resultado de todo esto es algo real. Vamos a regresar a este detalle en unos minutos más. Entonces, haciendo simplemente aquí las simplificaciones elementales que corresponden, lo que uno obtiene es que la integral sobre este círculo que encierra nada más a esta singularidad vale 20 tercios de pi. Entonces, recuerden, lo que nos interesa por razón de la integral que queremos calcular es la integral sobre todo este círculo, y lo que ya hicimos fue calcular la integral de esta función sobre un contorno que incluya solamente a esta singularidad. Aquí recuerden esta C1 que aparece aquí abajo, este contorno, aquí a propósito lo he dibujado de tal forma que no necesariamente tiene que ser un círculo. La curva C original sí es un círculo, eso fue lo que aquí usamos con esta parametrización, pero en cambio la curva C1 lo único que importa es que sea una curva cerrada que nada más encierra a este punto, y ya con eso podemos aplicar la fórmula integral de Cauchy y llegamos a este resultado. Ahora vamos a fijarnos en lo que ocurre con una curva cerrada que solamente encierre la singularidad que tenemos en el origen, pero vean que en el origen lo que tenemos es un z cuadrado, es decir, la singularidad ya corresponde a un orden más alto, y entonces lo que hacemos es lo que aquí les presento. Entonces ahora nos concentramos en esta nueva singularidad, a esta curva le llamo C2, otra vez no tiene que ser un círculo, lo único que importa es que sea una curva cerrada que no abarque a esta singularidad o a la que tenemos más abajo. Aquí solamente nos interesa este punto. Entonces, de nuevo aprovechamos la factorización que ya se obtuvo previamente, y ahora dejamos solamente z cuadrada en el denominador. Todo lo demás lo ponemos como una cierta función f de z, si ustedes gustan. De hecho, este producto conviene desarrollarlo regresando a la forma de un polinomio de segundo grado como lo teníamos en forma original. Y este z cuadrada claramente se puede escribir como z menos 0 al cuadrado, y entonces esta expresión se puede relacionar con la fórmula de Cauchy para las derivadas de la función. Es decir, esta integral, por tener aquí z menos z0 al cuadrado, es 2pi por la primera derivada de esta función. Vean la diferencia. En el caso anterior, lo único que necesitábamos era evaluar la función en el punto z sub 0. Aquí, en cambio, como hay un cuadrado, eso entonces nos hace que tengamos que fijarnos en la derivada que está aquí indicada con esta prima de esta función, y esa derivada tenemos que evaluarla en z0. Esto puede parecer un poquito laborioso, ya que se trata de un cociente de polinomios, uno de cuarto grado, uno de segundo grado, pero en realidad, como lo que nos interesa es nada más el valor de esta derivada en este punto, eso simplifica enormemente las cosas, simplemente recordando que para un cociente vamos a poder aplicar exactamente la misma fórmula que conocemos de la variable real. Es decir, la derivada de un cociente es el denominador al cuadrado, el denominador por la derivada del numerador, menos el numerador por la derivada del denominador, pero todo eso vamos a tener que evaluarlo finalmente en 0. Entonces, por ejemplo, en el denominador, aquí, después de derivar, vamos a tener esta función al cuadrado evaluada en 0. Pero si evalúo en 0, lo único que me queda es un menos 1. Por eso aquí tenemos un menos 1 al cuadrado. En el numerador tendríamos el denominador, pero eso evaluado en 0, otra vez me da menos 1, por la derivada del numerador, que es 4z cúbica, que en 0 da 0, es este 0 que aquí aparece, menos la función que está aquí como numerador, evaluada en 0, que es menos 1, por la derivada del denominador. Al derivar, este desaparece. Este nos da un 2z, que en 0 da 0, y solamente este término, al derivarlo con respecto a z, nos da 10 tercios de i, que es una constante, y aquí aparece justamente. Entonces, simplificando, aquí hay montones de cosas que se pueden reducir. Lo que nos queda es simplemente esto, que equivale a
menos 20 tercios de pi. Entonces lo que ya hemos hecho es calcular los valores de las integrales sobre las curvas que separadamente encierran a las singularidades de la función que originalmente estábamos integrando aquí. En esta integral sobre c hay un factor extra de menos i sobre 3 que aquí no habíamos incluido, así es de que la integral que aquí nos interesa, que resultó ser igual a esto, la hemos partido en el cálculo de dos integrales de contorno, y juntando los resultados lo que se obtiene entonces es que la integral de variable real que teníamos inicialmente tiene que ser igual a menos i sobre 3. Aquí todavía podemos ver el resultado de la integración sobre la curva C1, aquí lo ponemos, y el resultado de la integral sobre la curva C2, aquí está. El resultado finalmente es 0, lo cual es satisfactorio hasta cierto punto, porque veamos que estas cantidades son reales, hay un factor imaginario aquí. Entonces, si estos dos términos no se hubieran cancelado siendo reales, hubiera quedado algo imaginario puro, lo cual suena bastante extraño, porque la integral original tenía que ver solamente con variables reales, así es de que no esperaríamos que el resultado de una integral como esta fuera algo imaginario o complejo siquiera. Entonces, aquí, recuerden, esta integral, como sabemos de cálculo elemental, se puede asociar con el área debajo de la gráfica, y podemos darnos cuenta ya en este momento que no es extraño que esta integral valga 0 si nos fijamos en la gráfica de la función que aquí se está integrando. Para tranquilidad de todos nosotros, vamos a ver aquí cómo es la gráfica de esa función. Lo que nos interesa es nada más lo que ocurre entre 0 y 2pi. 2pi es 6.28, que está aquí justamente. Entonces vean que en ese intervalo la función no es exactamente par o impar, pero el área que hay aquí por encima del eje horizontal en esta parte se va a cancelar con la que hay aquí, y similarmente el área que hay debajo de este pico más alto va a cancelarse con la que tenemos aquí. Es decir, aunque esta función no es exactamente par o impar, sí tiene cierto comportamiento sencillo, agradable de paridad, pero fijándonos en lo que ocurre alrededor de pi sobre 2, entre 0 y pi, y alrededor de 3pi sobre 2, entre pi y 2pi. Entonces uno puede ver ya en vista del resultado que hemos obtenido que no hay nada extraño con que esta integral finalmente resulte 0. Entonces tampoco hay nada de malo en que la integral sea 0, es decir, en muchos casos, en muchos cálculos que uno hace, por ejemplo en electromagnetismo, mecánica cuántica, pues puede ser que las integrales sean 0, no tiene por qué no ser así. Aquí más que nada pues el ejemplo, como decía, se ha escogido pues para que tengamos aquí valores que sean algo sencillo de representar. Vean que si pensamos en cualquier polinomio de grado 2, las raíces podrían estar prácticamente en cualquier par de puntos, o incluso podríamos tener raíces repetidas aquí en el plano complejo, pero aquí, como dije antes, la selección de estos coeficientes justamente se hizo para que tengamos expresiones sencillas, pero el mismo método se puede aplicar en casos más complicados. Espero que este ejemplo de cualquier manera resulte ilustrativo. Vamos a ver ahora dos ejemplos muy similares entre sí, que difieren del ejemplo que tratamos anteriormente. Aquí otra vez estamos hablando de una integral de una función de variable real, solo que aquí no estamos interesados en funciones trigonométricas directamente, o en integrales de 0 a 2pi que permitieran relacionar la variable con los puntos de un círculo, sino que aquí vamos a fijarnos en la integral de 0 a infinito de esta función. Noten de paso que la función que aquí estamos considerando es una función par de x, así es de que podríamos, si fuera necesario, cambiar esta integral por la integral de menos infinito a infinito, y simplemente esta que aquí interesa sería la mitad de la integral de menos infinito a más infinito. La forma que tiene esta integral nos sugiere que nos fijemos en la integral donde en lugar de la x ponemos la z, y
Lo que vamos a hacer, y esto voy a tratar de explicarlo paso a paso en lo que sigue, es fijarnos en una curva cerrada, pero a diferencia del ejemplo anterior donde nos fijábamos en un círculo, aquí, por razones que explicaré, nos vamos a fijar en un cuarto de un círculo, y de hecho vamos a comenzar con un círculo de un radio finito que es R, de tal forma que esta curva C, que nos interesa que sea una curva cerrada precisamente para poder aprovechar las fórmulas de Cauchy. Entonces esta curva cerrada vamos a suponer que comienza en el origen, va a lo largo del eje X, damos la vuelta sobre este cuarto de círculo de radio R y después regresamos sobre el eje imaginario al origen. Sobre esta primera recta, este segmento de recta, podemos parametrizar esta curva como z igual a x, donde la x va de 0 a r. Sobre esta otra parte, que sería sobre el eje imaginario, la z se puede escribir como i por y, donde la y va de r a 0. Y finalmente, sobre esta porción de un círculo, sobre este arco, la z se puede escribir como r por e a la t, donde la t va de 0 a pi sobre 2. Podemos comenzar notando que la función que está aquí integrada tiene singularidades donde quiera que el denominador vale 0 y que el denominador valga 0 equivale a que z cuarta sea igual a menos 1, o sea que z sea una raíz cuarta de menos 1. Aquí hacemos entonces lo que ya vimos al principio del curso, es decir, escribimos menos 1 en forma polar, es lo mismo que e a la pi, y si a esta fase, a este argumento pi, agregamos cualquier múltiplo entero de 2pi, esto y esto es exactamente lo mismo, y entonces de aquí se puede uno dar cuenta de que z, o sea las raíces cuartas de menos 1, están dadas por esta expresión, simplemente elevándola a un cuarto, por así decirlo, donde esta n, basta con que tome los valores 0, 1, 2, 3, no tiene caso que sigamos más adelante, eso solamente repite los valores que aquí ya tenemos. Esta ecuación tiene 4 raíces que se obtienen de esta forma, y esas 4 raíces gráficamente están dadas justamente por estos 4 vértices de un cuadrado. Vean ustedes que e a la pi sobre 4 es un número complejo que tiene un módulo igual a 1, y su argumento es pi sobre 4, que equivale a 45 grados. Entonces esta raíz, que corresponde a n igual a 0, es este punto. Con n igual a 1 tenemos este de aquí, con n igual a 2 este otro, y finalmente con n igual a 3 esto que aquí aparece en el cuarto cuadrante. De estas 4 raíces de esta ecuación, solamente una de ellas está encerrada por este contorno, y entonces esta integral es fácil de calcular. Ahora, por otro lado, lo que podemos ver, y ahí es donde se relaciona esta integral con la que tenemos aquí dada originalmente, podemos ver que la integral de esta función, 1 sobre 1 más z a la cuarta sobre c1, aquí c1 sería este segmento de recta, es entonces lo mismo que la integral de 0 a r, y aquí cambiando z por x. Aquí lo que estamos haciendo para pasar de esta expresión a esta es simplemente utilizar la definición de una integral de línea. Aquí C1 no es una curva cerrada, es solamente esta curva, esta trayectoria. Entonces con esta parametrización, esta integral se convierte en esto. Y ahí es donde se ve que la integral que estamos aquí considerando tiene relación con la integral que interesa finalmente. Noten que esta es una integral impropia. Esta integral es el límite de esta integral cuando la r tiende a infinito, cosa que vamos a tratar enseguida. En forma similar, la integral que aquí tenemos, pero sobre este otro segmento de recta, usando esta parametrización, equivale a lo que aquí se escribe. Z cuarta es i cuarta por y cuarta, pero i cuarta es 1. Y esa es la razón por la que nos conviene fijarnos en este sector circular. Aquí conviene que junto con esta recta que corresponde a la integral que queremos calcular, nos fijemos en esta otra recta, porque finalmente tenemos que regresar al origen para poder utilizar, como dije, las fórmulas de Cauchy para tener una curva cerrada. Así es de que conviene regresar al origen por esta recta, porque a lo largo de ella el integrando que nos queda es algo muy similar a lo que teníamos aquí en un principio.
De hecho, hay dos ligeras diferencias. Una es la presencia de esta i, y la otra es que al ir en ese sentido, que sería el sentido positivo, estamos yendo de r a 0, lo cual se puede corregir en cierto sentido. Podemos cambiar la integral de 0 a r simplemente con un cambio de signo. De esa manera, la integral sobre c1 más c3 sobre esta curva, esta trayectoria, más esta otra, sería la suma de estas dos integrales. Aquí ya justamente hemos extraído esta i, que es una constante, y aquí ya se invirtieron los límites de integración, de tal forma que ya esta integral y esta integral representan exactamente lo mismo, a pesar de la diferencia en el nombre de la variable, cosa que podemos ver. Aquí simplemente cambiamos la y por una x y las dos integrales se ven exactamente iguales y llegamos a esta expresión. Entonces, aquí la parte prácticamente final del cálculo se relaciona con lo siguiente. Si queremos calcular la integral sobre esta curva cerrada, entonces en principio tendríamos que tomar en cuenta esas tres trayectorias, C1, C2 y C3, pero cuando tomemos el límite, cuando la r tiende a infinito, cada vez vamos a tener círculos de un radio mayor, y por la forma que tiene el integrando, vean ustedes que el integrando tiende a 0 a medida que nos alejamos del origen. La idea entonces es que sobre ese cuarto de círculo, la integral de línea correspondiente va a tender a 0 en el límite. Entonces, la idea es que la integral sobre la curva cerrada C, aquí noten que al ir haciendo más grande y más grande el radio del círculo, eso no va a cambiar el valor de esta integral sobre la curva cerrada C, porque lo único que importa es que tantas singularidades encierra, y aquí no importa qué tan grande sea el radio, vamos a seguir encerrando exactamente la misma singularidad. Así es de que esta integral, que aquí vamos a calcular mediante la fórmula de Cauchy, no cambia de valor al cambiar la r, pero esta integral sobre esta curva cerrada va a tener una contribución 0 en el límite cuando el radio r tiende a infinito, y entonces solamente hay que preocuparnos por las integrales de línea sobre estos dos segmentos que justamente aquí ya hemos tomado en cuenta. Esta integral entonces, tomando en cuenta que solamente hay una singularidad encerrada por esta curva, conviene escribirla de esta forma, es decir, aquí lo que hacemos es simplemente multiplicar y dividir por z menos e a la i sobre 4. Este e a la i sobre 4, recuerden, es este punto. Este cociente que aparece aquí equivaldría a 1 sobre z menos esta raíz por z menos esta raíz por z menos esta raíz. Es decir, el denominador z cuarta más 1 se puede escribir como el producto de 4 polinomios de primer grado. Uno de ellos es este. Los otros 3 corresponden a expresiones similares con las otras 3 raíces. Cosa que podríamos aquí escribir en forma explícita y podríamos calcular, pero en realidad no es eso necesario. Aquí lo que importa es aislar la única singularidad que está encerrada en esta curva. De aquí para acá pues es una identidad, y de acuerdo con la fórmula integral de Cauchy, esta integral tiene que ser igual a 2pi por esta función evaluada en este punto. El problema mínimo es que justamente en este punto el denominador vale 0. Precisamente de ahí salió este valor, buscando en donde el denominador se anula y el numerador también se hace 0. De hecho, aquí lo que tenemos es una forma indeterminada, y para eso conocemos de cálculo elemental la fórmula del hospital. Entonces, esta expresión que tenemos aquí, que aquí parece ser una expresión indeterminada, realmente no lo sería si factorizamos el denominador, como decía, como el producto de sus 4 factores de primer grado. Uno de ellos se cancelaría y ya la indeterminación desaparece. Pero justamente lo que no quiero hacer es el producto de esos otros 3 factores, así es de que una forma sencilla es utilizar esta regla. Y entonces lo que sabemos es que, dado que aquí tenemos 0 entre 0 en este límite, eso es lo mismo que el límite del cociente de las derivadas. Y vean que la derivada del numerador es muy sencilla, es 1 simplemente, mientras que la derivada del denominador nos da un 4z cúbica. De tal forma que cuando evaluamos en este punto, esto es lo que se obtiene. Entonces vean que es mucho más sencillo que ponerse a hacer la multiplicación de factores
de primer grado. Entonces aquí lo que sigue otra vez es un poquito de aritmética. Este e a la i pi sobre 4 al cubo equivale a e a la i 3 pi sobre 4. Este es un número complejo entonces que tiene módulo 1 y se encuentra en el segundo cuadrante. De hecho equivale a menos 1 más i sobre la raíz de 2. Esta raíz de 2 precisamente garantiza que lo que tenemos aquí tiene módulo 1. Entonces aquí haciendo algunas simplificaciones, por ejemplo, aquí conviene, como de costumbre, multiplicar y dividir por el complejo conjugado del denominador para expresar el resultado en su forma normal. Y después de algunos pasos bastante simples, esto es lo que se obtiene. Y esto es el resultado de esta integral sobre esta curva cerrada. Y eso, por lo que ya mencionaba antes, tiene que coincidir en el límite, cuando la r tiende a infinito, con esta integral. En esta integral lo único que importa es que encierre la singularidad que está en el primer cuadrante y sin importar qué forma tenga, lo único que importa es que encierre a este punto. Esta integral va a tener siempre, en todos los casos, este valor que hemos determinado, pi sobre 2 raíz de 2 por 1 menos i. Pero si estamos pensando en que tomamos cada vez radios más grandes, entonces la contribución sobre esta porción del círculo va a desaparecer y toda la integral se va a reducir a esto que ya habíamos determinado previamente. Vean que el resultado es satisfactorio en cuanto a que esta integral es algo complejo. Precisamente aquí hay un factor 1 menos i, que es el mismo factor 1 menos i que apareció aquí con el cálculo de esta integral de contorno. Así es de que igualando esta expresión con esta, este factor desaparece. Y entonces uno concluye que esta integral impropia tiene que tener el valor de pi sobre 2 raíz de 2. Todo es real, todo es bastante satisfactorio. Y pues esa es una forma en la que podemos calcular una integral sin tener que conocer la primitiva de esta función. Aquí lo que haríamos en el cálculo elemental pues sería buscar alguna primitiva de la función que aquí aparece, lo cual aquí no parece sencillo, pero mediante esta técnica podemos ver que las cosas son relativamente fáciles de obtener. Un último ejemplo similar al anterior, de hecho difiere solamente en que ahora tenemos una x cuadrada como parte del numerador. Vamos a ver que las cosas son bastante similares. Aquí de nuevo, y esto pues es cosa de experiencia, uno al ver esta integral puede sospechar que va a poder relacionarse con una integral de contorno en el plano complejo, con una función que es esencialmente la misma que tenemos aquí, cambiando la variable real x por una variable compleja z. Aquí el contorno otra vez se va a escoger justamente como en el caso anterior, es decir, es un sector circular que aquí tiene un ángulo de 90 grados y la idea nuevamente es que la integral que aquí aparece la vamos a poder partir en tres integrales. Entonces por una parte vamos a tener la integral sobre esta trayectoria que vamos a llamar C1. A lo largo de esta trayectoria nuevamente la z se puede parametrizar simplemente como x. Entonces si llamamos C1 a esta trayectoria, la integral de z cuadrada de z sobre 1 más z cuadrada por la definición de integral a esto se reduce. Y otra vez el escoger que este sector circular tenga aquí un ángulo recto es para que sobre este segmento donde la z es igual a i por y, lo que vamos a tener otra vez es que z cuarta se convierte en y cuarta, la i cuarta es 1, mientras que en el numerador vamos a tener que z cuadrada nos da un menos y cuadrada y adicionalmente del dz tenemos un i de y, por eso es que aquí aparece un factor menos i por y cuadrada de y. Y estas dos integrales son esencialmente lo mismo, excepto por este factor imaginario puro menos i. Entonces la integral de esta función sobre estas dos trayectorias, si juntamos C3 con C1, sería entonces, aquí nuevamente intercambiando el orden de los límites de integración, este signo se invierte y eso es lo que tenemos. Esta es la integral que nos interesa una vez que tomemos el límite en el que la r tiende a infinito y nuevamente al tomar el radio creciendo y creciendo cada vez más, lo que va a ocurrir es que esta función sobre esta parte de la trayectoria va a tender a 0,
porque aquí tenemos una potencia más alta que la que aparece en el numerador. Entonces eso va a garantizar que en el límite, cuando la r tiende a infinito, la contribución que se obtendría aquí para cerrar la curva va a desaparecer. Y por lo tanto, lo que vamos a tener es que basta con que calculemos la integral de esta función sobre cualquier curva cerrada que encierre a esta singularidad, que es la misma que teníamos antes. Aquí noten que la función que estamos integrando, debido a la presencia de esta z cuadrada, no cambia que el hecho de que hay 4 singularidades, pero solamente una de ellas, que es e a la i pi sobre 4, está encerrada por una curva que se encuentre en el primer cuadrante. Entonces, tomando pues el límite cuando la r tiende a infinito, lo que vamos a tener es que esta integral en ese límite va a corresponder a esta integral de contorno, que nuevamente podemos escribir tal como en el caso anterior, de esta manera. La única diferencia con el cálculo previo es que ahora hay una z cuadrada que antes no estaba presente. Y nuevamente por la fórmula básica integral de Cauchy, esto sería 2pi por esta función evaluada en z igual a e a la i pi sobre 4. Otra vez aquí, en este punto estrictamente esto es 0 y esto es 0. Y para poder determinar lo que vale este cociente sin tener que recurrir a la factorización de este polinomio, es utilizar otra vez la regla de L'Hospital. Vean que este z cuadrada, de hecho lo podemos extraer, ese no forma parte de la indeterminación que hay aquí. Y en este punto, que decía, es un punto aquí del plano complejo con un módulo igual a 1, un argumento de 45 grados al cuadrado, entonces nos da precisamente una i. Entonces tenemos el 2pi, que aquí aparece, de la z cuadrada tenemos una i extra, y del cociente que queda aquí indeterminado, ya sin la z cuadrada, es exactamente la misma expresión que teníamos en el ejemplo previo, así es de que es exactamente la misma fórmula, simplemente derivamos numerador y denominador, y una vez que hemos derivado, evaluamos allí, así es de que llegamos exactamente a las mismas expresiones que en el caso anterior, y efectuando aquí las operaciones indicadas, nuevamente multiplicando numerador y denominador por el conjugado del denominador para tener este número complejo en su forma normal, a lo que llegamos es a esta fórmula. De nuevo, todo es bastante satisfactorio porque lo que tenemos es que esta integral es esta integral real por un factor complejo que es 1 más i, y aquí precisamente vemos que esta integral sobre el contorno cerrado también es un factor real por 1 más i. Cancelando el 1 más i, se ve que en el límite, tenemos que tomar el límite, insisto, para que la contribución sobre este cuarto de círculo desaparezca, y el resultado al que uno llega al cancelar el factor aquí mencionado es justamente que esta integral vale pi sobre 2 raíz de 2. Pueden comparar con el cálculo que hicimos antes, van a ver que es exactamente el mismo resultado, curiosamente, a pesar de que es una función diferente por este factor x cuadrada. Resulta que las integrales con o sin este factor en todo este intervalo de 0 a infinito, la integral, el área bajo la gráfica, resulta ser exactamente lo mismo, curiosamente. Este x cuadrada lo único que hace aquí en este tratamiento es agregar este z cuadrada, que no cambia mucho las cosas porque tiene un módulo 1, entonces por eso es que sale pues este resultado, aunque a primera vista pudiera parecer un poquito extraño, pero de nuevo si uno ve las gráficas de las funciones puede que uno se convenza, o que por lo menos no se vea tan extraño que las cosas coincidan justamente. Bien, entonces espero que estos ejemplos resulten ilustrativos de cómo uno puede emplear la fórmula de Cauchy para calcular integrales reales. Aquí, como de costumbre, como en cualquier otro método de calcular integrales, pues mucho depende de la experiencia que uno va adquiriendo, y por eso es muy importante ver, sobre todo hacer algunos ejemplos de todo esto para familiarizarse con los trucos que finalmente uno puede aprovechar para poder calcular integrales reales mediante integrales de contorno utilizando las diferentes fórmulas de Cauchy que se mencionaron al principio de esta lección. Como de costumbre, muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima.